¿Se sigue viendo? Oye, Isaac. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, ya vamos a dar inicio al tema. Isaac Jacome, Mande, ¿tienes un hermano médico? probablemente. Es que alguien estudió en la facultad con tu apellido hace mucho, hace como 15 años o más. Ya. Es muy Es una probable que coincidencia nomás. Era muy buen médico. Bueno, debe ser buen médico. Creo que hizo medicina interna. Era el mejor de la generación. Pero bueno, es coincidencia. Adelante. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de neurocisticercosis. Y bueno, aquí está la bibliografía que ocupamos. En la actualidad, la neurocisticercosis representa la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central humano en todo el mundo. Es la causa más común también de epilepsia adquirida en el adulto y es un importante problema de salud pública, sobre todo en países endémicos. Por supuesto, estamos hablando de México. Es una afección causada por las larvas de Taenia solium que se ingieren en la carne de cerdo mal cocida o por alimentos contaminados con heces humanas infectadas, y pues el ser humano es el único reservorio definitivo conocido, además del cerdo. La cisticercosis, pues, es una enfermedad muy antigua de la cual se tiene registro desde el antiguo Egipto, el Imperio Romano, y pues fueron primero los griegos los que describieron las vesículas quísticas en las lenguas de los cerdos. Es una enfermedad claramente relacionada con la pobreza y la falta de higiene, con el compartir espacios con ganado porcino, y se le considera endémica pues, en países subdesarrollados, como lo puede ser aquí en el mapa. Podemos ver que están resaltados en rojo América Latina, África subsahariana, me parece, la India, China, el sudeste de Asia, y veo que algunas islas de Oceanía. También es una infección emergente en Estados Unidos y Canadá, donde pues, se diagnostican cada vez más casos. El último registro que se tiene de 2015 es de hasta 1,000 casos al año, debido a pues, las altas tasas de inmigración de América Latina hacia estos países. Es una enfermedad que pues, no tiene límite de edad, pero se encuentra predominantemente en hombres y personas entre los 15 y los 43 años, aunque en etapas pediátricas es más común verlos en mujeres. Y se estima pues, que existen de 3 a 8 millones de pacientes con neurocisticercosis en el mundo, y de 2.5 a 4 millones de personas con epilepsia por esta enfermedad, que causan al menos 50,000 muertes al año. Pues al comparar en estos mapas de la República Mexicana, se observa que básicamente el parásito afecta a casi todos los estados de la República Mexicana. Podemos hacer unas excepciones con Yucatán, con Tabasco o con Aguascalientes. Y pues, los estados que persisten en las incidencias más altas podemos ver que son Sinaloa y Jalisco, por ejemplo. Entre sus factores de riesgo encontramos pues, condiciones inadecuadas de saneamiento e higiene, la exposición a la Taenia solium, la residencia o procedencia de una zona endémica, viajes frecuentes a zonas endémicas, cocción inadecuada de carne de cerdo, consumo de frutas y verduras contaminadas con heces humanas, convivencia y crianza de cerdos artesanalmente, y la mala eliminación de excretas. En la etiología, pues tenemos que la Taenia solium es un gusano plano alargado perteneciente al filo de los platelmintos. Puede medir de 2 a 8 metros, aunque generalmente no sobrepasan los 4 en el ser humano. Generalmente de color blanquecino o ligeramente amarillento, y cuentan con un cuerpo segmentado, donde cada porción se llama proglótide. Son los pequeños espacios que podemos ver aquí en esta imagen que tenemos aquí abajo, los pequeños segmentos. Y esos pues pueden llegar a tener de hasta 1,000 a 2,000 en cada parásito. Y pues son organismos hermafroditas, o sea que presentan tanto órganos sexuales masculinos como femeninos en cada uno de esos cuadritos. Y de forma independiente van a producir huevos hasta 50,000 a 60,000 al día. Y llegan a vivir hasta 25 años.
pues también las proglótides van a ir madurando y se van a ir desplazando y alejándose de la cabeza de la tenia, dejando lugar a nuevas que van a irse desprendiendo y expulsándose en las heces. Sus huevos son esféricos y miden de 30 a 45 micrómetros, y los cisticercos, que son básicamente las larvas de este parásito, van a ser vesículas de 8 a 10 milímetros de diámetro, llenas de un líquido semejante en composición al plasma del hospedero. Y pues aquí en la siguiente imagen podemos ver la imagen de cómo es el cisticerco. Vemos que en su interior contiene el escólex, que es lo que más adelante se va a convertir en la larva de la tenia, y pues el escólex más en zoom pues es la cabeza de la tenia. El ciclo de vida de la tenia solium es complejo y requiere de 2 huéspedes, con el hombre como hospedero definitivo y el cerdo cumpliendo pues la función de intermediario, aunque otros animales también se han registrado que pueden cumplir esta función, como en el caso de los corderos, los gatos y los perros, los cuales albergan pues las larvas de los cisticercos. Bueno, entonces se supone que el cerdo va a ingerir las heces humanas infectadas con huevos y las proglótides de la tenia solium, y una vez dentro del recto del intestino, los huevos se van a abrir liberando las oncosferas, o sea, la etapa anterior a la larva, que cruzan la pared intestinal entrando en el torrente sanguíneo y son dirigidas a tejidos del huésped, donde los embriones evolucionan a larvas, o sea, los cisticercos, depositados pues comúnmente en lo que nosotros consumimos, que es el músculo esquelético del cerdo. Los cisticercos son entonces ingeridos por el ser humano a través de la carne mal cocinada, infectada por tenia solium. Los huevos de la tenia adulta se desechan en las heces y contaminan la comida por la mala higiene, repitiendo de esta forma el ciclo. Pero cuando estos huevos son ingeridos y expuestos al ácido gástrico del estómago, estos pierden su cápsula protectora y se vuelven quistes larváticos, o sea, lo que se conoce como oncosfera, y cruzan el tracto gastrointestinal. Entonces van a migrar por las vías vasculares al cerebro, también se pueden ir hacia el músculo, hacia los ojos y otras estructuras. Y pues se establecen en los tejidos como quistes de larvas y llegan a madurar en su tamaño en aproximadamente 3 meses. Se han investigado diferentes mecanismos que emplean estos parásitos en sus etapas de cisticerco para evadir la respuesta inmune. Se ha pensado en la influencia de las metaloproteinasas en la producción de citoquinas proinflamatorias, la inactivación del complemento y la depresión de la respuesta inmune linfocitaria. Pero esto sigue en investigación y no se tiene realmente un consenso sobre cuál es el verdadero mecanismo. Sea como sea, los quistes están protegidos frente al sistema inmune del huésped por la barrera hematoencefálica, por lo que no se produce respuesta inflamatoria, siempre y cuando la pared del quiste permanezca intacta. Cuando el parásito muere, ya sea de forma natural o como resultado de la terapia farmacológica, es cuando aparece la respuesta inflamatoria con el desarrollo del edema, seguida de calcificación y síntomas como son las crisis convulsivas. De esta manera, la tenia solium puede causar enfermedad por medio de 3 mecanismos principales. El primero es por la presencia del parásito por sí mismo, el segundo es por la respuesta inflamatoria y el tercero es como consecuencia del desarrollo de las secuelas. La neurocisticercosis se va a dividir de acuerdo con su etapa de evolución en estadio no quístico, que representa la invasión tisular por el cisticerco, y generalmente esta fase es asintomática. En el estadio vesicular, el huésped presenta tolerancia inmune, por lo que solo hay una mínima reacción inflamatoria. El cisticerco se encuentra como un quiste redondeado con una cápsula fina que va a rodear a una larva viable rodeada por líquido. En el estadio vesicular o el vesicular coloidal ocurre la muerte del parásito, entonces se desencadena una reacción inflamatoria por liberación de los productos metabólicos, y esta reacción nos va a condicionar un intenso edema perilesional. En el estadio nodular o nodular granulomatoso ocurre la absorción del líquido en el quiste, lo que va a iniciar la calcificación y reducción de este. Al final, en el estadio nodular calcificado, ocurre la involución final del quiste,
la lesión se ha contraído y se encuentra completamente mineralizada. Más adelante mis compañeros también les van a traer las imágenes donde se describen los hallazgos radiológicos de cada uno de estos estadios para que nos vayamos relacionando mejor con estos estadios evolutivos. Bueno, ya entrando a lo que es el cuadro clínico, tenemos que la neurocisticercosis va a ser una enfermedad pleomórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que dependiendo de lo que es la localización, tamaño y etapa del parásito, así mismo como lo que es la respuesta inflamatoria del huésped, va a presentar diferentes manifestaciones clínicas. Tenemos que la sintomología va a empezar entre 1 a 35 años después de la exposición inicial y como mencioné, la manifestación va a ser variable. Siguiente. Siguiente, Fernando. Bueno, de acuerdo a la ubicación, podemos dividir la neurocisticercosis en lo que es parenquimatosa o extraparenquimatosa. Y de acuerdo a estas, se van a presentar lo que son diferentes sintomatologías. En la parenquimatosa tenemos que haber convulsiones, síntomas intermitentes y va a tener un mejor pronóstico. Y en las otras, en la extraparenquimatosa, va a haber presencial, principalmente lo que es hipertensión endocraniana y va a ser una alta mortalidad. Siguiente. Bueno, ya entrando en lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que la epilepsia va a ser la manifestación clínica más frecuente entre un 70 a un 80% de los casos. Esta puede presentarse como convulsiones tónico-clónicas generalizadas, focales, parciales o simplemente motoras. En la siguiente vamos a tener las cefaleas de un 20 a un 30% y estas no van a presentar alguna característica clínica como ya lo habíamos visto en exposiciones pasadas. Y esta va a aumentar con los que son los esfuerzos y no va a ceder con ningún analgésico. También tenemos la hipertensión endocranial, que esta va a tener dos mecanismos por la cual se va a presentar. Una va a ser por una hidrocefalia obstructiva, ya sea por quistes interventriculares que van a afectar lo que es la oclusión transitoria del acueducto de Silvio, provocando una condensación del líquido cefalorraquídeo. Y la otra va a ser por un efecto de masa, que esto es cuando un quiste muy grande se aloja en lo que es la región parenquimatosa y pues que genera presión en esa zona. Tenemos también la encefalitis, que va a ocurrir como una consecuencia de una intensa reacción inflamatoria a lo que es el huésped ante la invasión masiva de lo que es lo que son los cisticercos. También tenemos la que va a ser la angeitis, que va a ser una vasculitis, que se va a presentar de una manera rara y va a afectar lo que son los vasos pequeños y medianos calibres. También tenemos meningitis, que va a ser cuando va a estar presente cisticercosis en lo que es aracnoides o va a haber una fibrosis de esta. Y esto usualmente aparece en los estados avanzados de la cisticercosis. También tenemos que van a haber unos síndromes acompañados de esta patología. Uno va a ser el síndrome de Burns, que va a ser una lesión móvil intraventricular que va a generar lo que es hidrocefalia obstructiva intermitente. Y este síndrome se va a caracterizar por lo que es cefalea y papiledema y pérdida del conocimiento. También tenemos el síndrome psíquico que va a afectar lo que es el lóbulo frontal, que es cuando los cisticercos están en el lóbulo frontal y van a producir lo que son alucinaciones, psicosis y confusión mental. También tenemos el síndrome optoquiasmático, que básicamente es cuando el cisticerco se va a encontrar presionando lo que es el quiasma óptico, provocando disminución de la agudeza visual. También va a ser lo que es síndrome medular, que van a ser cambios motores y sensitivos de las extremidades y se van a acompañar de lo que son paresias o parálisis, igual por el mismo mecanismo de que el cisticerco obstruye lo que es algún nervio. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico tenemos que la práctica de estudios de neuroimagen va a ser fundamental en todo paciente con epilepsia. Esto debido a que nos puede ayudar a confirmar o descartar la sospecha de neurocisticercosis. Pero el diagnóstico de neurocisticercosis va a ser difícil debido a, como mencionaba, que es pleomórfica esta enfermedad, las manifestaciones clínicas no suelen ser totalmente específicas y algunos países no tienen estos recursos. Como ya mencioné, el diagnóstico se basa en lo que es imagen, serología e histología. Siguiente.
Bueno, tenemos que la práctica de estudio de neuroimagen va a ser fundamental en lo que es el paciente con epilepsia. Este va a ser un método de excelencia para pues, diagnosticar lo que es cisticercosis. El uso de este va a ser la tomografía y la resonancia magnética. Con este tipo de neuroimagen vamos a observar lo que es el número, la localización y el estado de la lesión del cisticerco. Tenemos que va a tener una sensibilidad de hasta un 50%, pero no va a ser totalmente sensible en lo que es el diagnóstico a nivel interventricular o subaracnoideo. Siguiente. Bueno, ¿y cómo se ven estas lesiones? Bueno, pues estas lesiones mencionaba Fernando que van a tener 4 fases: fase vesicular, coloidal, granular y calcificada. En lo que es en la fase vesicular, vamos a tener una lesión quística redondeada, va a ser pequeña, va a estar bien delimitada por la parénquima del cerebro. Muchas veces va a tener un nódulo, lo que es medio hipertenso en su interior, que va a ser lo que es el escólex, y va a dar la apariencia de lo que es un agujero con un punto en su interior, como si fuera un ojo. En la siguiente fase tenemos la coloidal, que ya va a ser una fase degenerativa de lo que es el cisticerco. Esta lesión va a ser mal definida, va a presentar edema a lo que es alrededor de la lesión, y va a presentar lo que es un patrón de anillo, como pueden ver en la imagen. La fase granular va a ser más o menos igual, con la diferencia de que el patrón va a ser, desde el anillo va a ser todavía un poco más grueso. Y ya en la fase clasificada, pues vamos a observar lo que es una lesión nodular, en lo que básicamente va a ser un quiste, va a ser completamente mal definido, no va a haber edema, y básicamente se va a ver lo que es un punto de color blanco. Siguiente. Bueno, ya vamos a entrar a los tipos de formas de lo que es la cisticercosis, empezando con la subaracnoidea, que va a ser la localización más frecuente. El parásito va a alcanzar por vía hematógena lo que son las cisternas basales del cerebro, va a entrar a los espacios subaracnoideos, va a entrar a las meninges y va a desencadenar lo que es una intensa reacción inflamatoria perilesional, o sea, alrededor de la lesión. Los cisticercos subaracnoideos pueden ser pequeños o se pueden incluso expandir hasta 5 centímetros. Y se pueden localizar en lo que son los surcos corticales y en algunas fisuras como lo que es la de Silvia. Siguiente. Bueno, en la forma parenquimatosa va a ser la segunda más común, y esta en el parásito igual va a alcanzar por lo que es o sea, va a estar preferentemente en lo que es la corteza cerebral y en los ganglios basales, debido a que hay una mayor vascularización. Estos quistes suelen ser pequeños debido a que la presión de la parénquima que ejerce sobre ellos no los permite crecer más allá de 10 milímetros, y suelen ser lo que son pequeños. Siguiente. Bueno, en la forma interventricular, los quistes van a adoptar diferentes tamaños, van a ser variables, generalmente van a ser únicos, o sea, va a ser uno en cada lugar. Estos van a representar al menos el 33% de todos los casos de neurocisticercosis, y si los llegáramos a encontrar, vamos a encontrar que el 50% de estos va a encontrarse en lo que es el cuarto ventrículo, el 35% en los ventrículos laterales, el 10% en el tercer ventrículo y el 5% cerca del acueducto de Silvio. Aquí es cuando va a provocar lo que es una obstrucción continua y va a producir lo que es el síndrome de Brown y la hidrocefalia. Siguiente. Aún más raro vamos a tener lo que es la forma espinal, que es presente de 1 a un 3% de todas las cisticercosis, y tenemos que esta va a ser básicamente localizado en lo que es el espacio subaracnoideo que va a rodear la médula. Usualmente, cuando hagamos la prueba o sea, cuando estemos viendo las pruebas, estos cisticercos van a cambiar de lugar debido a la posición del paciente, ya que éstas se encuentran nadando libremente.
Y incluso aún más frecuente, menos del 1% de los casos, las lesiones van a ser intramedulares, o sea, dentro de lo que es la médula espinal. También tenemos lo que es la cisticercosis extraneural, que esto ya no tiene nada que ver con neurología, pero vale la pena mencionarlo, que básicamente van a estar fuera de lo que es el sistema nervioso central. Usualmente se presenta en lo que es el globo ocular, en los músculos esqueléticos y en el tejido celular subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo es fácil de identificarse, ya que estas son incluso palpables. En el fondo del ojo, con una exploración, es completamente visible. Siguiente. Bueno, y tenemos los estudios serológicos. Un resultado negativo no va a descartar la patología, pero un resultado positivo tampoco lo va a confirmar. Y tenemos que los que se usan, bueno, dentro de estas pruebas vamos a tener, que es la detección de enfermedades, tenemos los anticuerpos específicos para Taenia solium, en donde mencionábamos que un falso negativo de hasta un 50% una lesión única o una lesión clasificada. Mencionábamos que aunque sea negativo, no debemos descartar esta enfermedad, o aunque sea positivo, no debemos confirmarla. También existe la inmunoelectrotransferencia ligada a enzimas, donde va a tener una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Si esta llegara a salir negativa, pues debemos buscar diagnósticos diferenciales con otras patologías que vamos a mencionar más adelante. Y otra es ELISA, en líquido cefalorraquídeo, donde va a tener una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93%, con la desventaja de que si utilizamos esta puede haber lo que es una reacción cruzada con algún otro parásito. Siguiente. Y bueno, ya en estudios histológicos no encontré mucho al respecto, pero básicamente podemos ver en las piezas patológicas, ver cómo se observan estos parásitos. Tenemos que en la versión vesicular vamos a tener una membrana transparente, el líquido va a ser claro y el Scolex va a estar totalmente invaginado. En la fase coloidal vamos a tener un líquido turbio y un Scolex degenerado. En la fase granular vamos a tener lo que es una membrana engrosada y un Scolex granulado mineralizado. Y en el quiste pues vamos a ver lo que está completamente clasificado. Y bueno, ya para diagnosticar esta enfermedad, con todos los que les mencioné, existen criterios que nos ayudan a tener la certeza absoluta si estamos lidiando con esta patología. Entre estos criterios absolutos tenemos la demostración histológica de lo que es el parásito en una biopsia de cerebro o médula espinal, la presencia de lesiones quísticas mostrando el Scolex en la tomografía axial computarizada o en la resonancia magnética, la visualización del cisticercos subretiniano en el fondo del ojo, y en criterios mayores tenemos una lesión sugestiva de neurocisticercosis en un examen de neuroimagen, una presencia de antígeno anticistético en inmunoblot, que son las pruebas serológicas, la resolución en lesiones quísticas tras tratamiento cisticida y una resolución espontánea de lo que son las lesiones anulares únicas. Y luego tenemos criterios menores con lesión compatibles con la neurocisticercosis, en estudios de neuroimagen, manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis, presentación del anticisticerco en lo que es líquido cefalorraquídeo mediante ELISA, la presencia de cisticercosis extraneural, que es las que ya habíamos mencionado, y también agregamos los que son los criterios epidemiológicos que ya mencionó Fernando. Con todo esto, podemos tener ya sea hacer un diagnóstico definitivo o un diagnóstico probable. Para el definitivo necesitamos lo que son un criterio absoluto y dos criterios mayores más un criterio menor y uno epidemiológico. Por ejemplo, nuestro paciente le tomamos una tomografía axial computarizada y vimos la presencia del Scolex, ese punto que veíamos en las radiografías. También vimos que su respuesta antiinmune fue positiva y que las lesiones que tiene en lo que es las radiografías son sugestivas a lo que es neurocisticercosis. Pues ahí tenemos un criterio absoluto y dos criterios mayores. Y si le sumamos que el paciente es una
lugar endémico y si este pues maneja cerdos de manera artesanal o no tiene una buena adecuación de eliminación de excretas, pues ya tenemos el diagnóstico totalmente definitivo de que es muy probable de que sea neurocisticercosis. Ahora, en los diagnósticos probables, básicamente es un criterio mayor y dos criterios menores, o un criterio mayor más un criterio menor y un epidemiológico, y básicamente es igual lo mismo. Un ejemplo, nuestro paciente, no, pues, exploramos su ojo y le vimos ahí el cisticerco. Y también, no, pues le hicimos resonancia magnética y las imágenes son muy parecidas a lo que son los cisticercos. Y ya de eso le aumentamos lo que son los criterios epidemiológicos y pues ya entonces tenemos nuestro diagnóstico es probable de que sea cisticercosis y ahí es cuando podemos empezar a hacer el manejo y el tratamiento que vamos a ver a continuación. Bueno, ya por último, diagnósticos diferenciales, que básicamente el diagnóstico va a ser difícil en lo que son zonas endémicas, porque patología va a tener muchas, ¿cómo decirlo? Muchas similitudes en lo que es la neuroimagen y sintomatología con lo que son algunas otras patologías. Tenemos los tuberculomas en la imagen A, los abscesos piógenes, que son básicamente abscesos, toxoplasmosis, que es otro parásito, que por cierto Veracruz es endémico de toxoplasmosis, neurosífilis, idiatiosis, que es otro parásito, los neoplasias primarias, secundarias, que aquí nos faltó la imagen, y también esto va a ser diferencial con lo que es el estadio vesículo coloidal de lo que es el cisticerco. Y en la parte nodular especificado vamos a tener lo que son los cavernomas y la microangiopatía mieloide. Y ahora sí vamos a tratamiento. Respecto al tratamiento, va a depender y va a ser diferente según la agudeza y la severidad de la presentación clínica que manifiesta el paciente. También va a depender de la respuesta inmune del hospedero, la localización y el número de lesiones que se encuentran, el estadio de degeneración del quiste y también las potenciales complicaciones futuras que pueda presentar este paciente. A veces el parásito no está viable y el tratamiento pues va a ser principalmente sintomático. Y cuando este parásito está viable y el paciente presente vasculitis, aracnoiditis o encefalitis, pues no se va a recomendar el uso de corticoides o inmunosupresores. Y sin complicaciones mencionadas, como las anteriores, o sea que el paciente no las presente, pues debe considerarse un tratamiento antiparasitario. La siguiente, por favor. Vamos a tener el albendazol, que pues va a ser principalmente el más usado por su eficacia y pues es un antiparasitario antihelmíntico y pues este va a inhibir lo que es la polimerización de la tubulina y pues a su vez la absorción de la glucosa dependiente de los microtúbulos. Bueno, va a terminar la sesión, no sé si es mejor salir y volver a conectarnos. Sí, voy a terminar en 4 minutos, como ustedes gusten. Bueno, sí, por favor.